Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Sicharya Sitchin, el libro perdido de Enki. La última vez estábamos hablando de Ninurta, que sale de Mesopotamia, donde reinaba su padre Enlil, tenía sus dominios en Enlil, todo era ahí Mesopotamia, la región llamada también El Edín, que en el texto del Antiguo Testamento en el Génesis se le llama el Edén. Entonces Marduk comienza a reunir terrestres junto con otros Anunnakis que se casan con mujeres terrestres y van ampliando, tienen descendencia, y toda esa descendencia de Anunnakis con mujeres terrestres se van aliando a Marduk. Y así Marduk va preparando como un ejército de simpatizantes para apoderarse del poder en la Tierra, o sea, ocupar el lugar que tiene Enlil como comandante en jefe en el planeta. Ese es el plano que él mismo dijo que iba a realizar antes de casarse, se lo confiesa a su padre Enki, o sea, ser el príncipe aquí, el jefe en el planeta Tierra, ya que no puede en Nibiru, él va a realizar ese plano aquí, ocupar el poder que tiene Enlil en el planeta. Ninurta se da cuenta de esa situación, pero también su padre Enlil. Ninurta dice, qué planos estará realizando? ¿Cuáles son los planos que tiene Marduk y Enki? Porque cada día hay más terrestres que se le unen. Y entonces Enlil le dice a Ninurta, como previendo el futuro, hace como un análisis de la situación y le dice, es que los terrestres se van a apoderar del planeta. O sea, van a van a ser ellos los jefes aquí en el planeta. Y Marduk va en esa línea con ellos. Entonces significa eso que Enlil está consciente de que va a perder su poder como comandante en jefe de los Anunnaki aquí en la Tierra. ¿eh? Y entonces le dice a su hijo Ninurta, mira, vete, procura a los descendientes de Caín. Recuérdense que Caín, que mató accidentalmente a su hermano Abael, o Abel en la Biblia, eh, Enki lo juzga por el crimen que cometió y le dice, no te puedes quedar aquí en el Edín, tienes que irte de aquí. Lo condenan al exilio, en lugar de matarlo como quería Marduk. Porque y Marduk quería que mataran a Caín porque Caín fue criado por Ninurta como su tutor, su maestro. Y Marduk se encargó de criar a Bael, que los dos eran hijos de lo que en la Biblia se le llama Adán y Eva, que en los textos originales es Adapa y Titi, esa pareja, medio hermano, que tienen a Caín y a Bael. Entonces, Marduk quiere que maten a Caín, pero Caín no sabía que Marduk no sabía que Caín era de la descendencia de su padre Enki, porque el padre de Caín, que es Adapa, era hijo de Enki. Entonces, Marduk y Caín eran familiares lejanos, primos lejanos, como decimos aquí. Entonces, cuando Enki le confiesa eso a Marduk, Marduk dice, bueno, entonces está bien, no, que sea exiliado. Entonces Ninurta es quien lo trae acá, en una nave, aquí a América. Pero antes se le hace, Nijisid, el hijo de Enki, le hace una manipulación genética a Caín para que no le crezca barba en la cara y le cambia la sangre tipo O. De eso se habla parcialmente en el Génesis, cuando dice que Dios le hizo una marca a Caín para que quien lo encontrara no lo matara. O sea, es un texto muy exprimido, muy resumido, que no habla de los detalles de eso. ¿Qué marca era esa? Por eso muchos llamados expertos bíblicos se matan la cabeza diciendo que a lo mejor eso era un tatuaje que le puso Dios a Caín para que
alguien que lo viera no lo matara. Entonces, Secharia Sitchin, basándose en las tablillas sumerias, que son las originales, de donde se sacan esos textos de Caín y Abel, nos aclara. Dice, no, aquí están los detalles en estos textos de las tablillas. Fue una manipulación genética, no fue una marca, un tatuaje. Porque si hubiese sido un tatuaje, desaparece cuando el personaje se muere. Entonces, es una manipulación genética que, para que, fíjense, es lo contrario del hombre de Mesopotamia, que es barbudo. Es la manipulación genética que le hace el hijo de Enki, Ningishida, que es un genetista. Recuérdense que Ningishida fue parte del equipo junto con Enki y su media hermana que crearon al terrestre primitivo miles de años atrás. Y después de miles de años es que aparece Adapa y Titi, ya el terrestre civilizado, ¿no? Entonces Ningishida, que le hace esa manipulación genética a Caín, y cuando él tiene muchos descendientes, entonces es traído aquí a estas tierras en una nave y se casa con su media hermana Awan, que era una costumbre muy común o es común entre los Anunnaki, y ese es el tipo de moral y de ética que le enseñan al terrestre. Por eso el antediluviano, esto está sucediendo antes del diluvio, los personajes bíblicos antediluvianos llamados de patriarcas se casan con sus medias hermanas. Ejemplo está Abraham, se casa con su media hermana Sara. Es la costumbre, es la ética que tiene el terrestre en la genética, que viene del Anunnaki, casarse con su hermano, con su media hermana. Entonces con Awan y después de varias generaciones descendientes de Caín son traídos acá. ¿Cómo los trae Ninurta acá? Aquí lo dice, fíjense. Ninurta fue al otro lado de la tierra. Su padre Enlil le dice, vete al otro lado de la tierra, aquí a América. Procura a los descendientes de Caín, aquí él había traído hacia acá en una nave, y forma con ellos tus propios dominios. Ninurta fue al otro lado de la tierra, encontró a los descendientes de Caín, les enseñó cómo hacer herramientas e interpretar música, el proceso civilizatorio del Anunnaki con el terrestre, que continúa hasta el día de hoy. Les mostró las técnicas de la minería y a fundir y refinar. En las construcciones de las pirámides del Sol y de la Luna, ahí en México, se han encontrado canales, según lo que nos dice Secharia Sitchin, que visitó ese lugar y hizo un análisis de todas esas informaciones, análisis muy distinto a lo que hacen esos antropólogos mexicanos, europeos, que van a esas pirámides y analizan y sacan conclusiones. Secharia Sitchin, desde otro punto de vista, con las pruebas en la mano, va a esos lugares y saca otras conclusiones. Que había en eso, o que hay en esas pirámides, del Sol y de la Luna, diferente a las otras pirámides, canales, tuberías hechas de piedra, encajadas una con otra, y que hay señales de un trabajo de mineración, de refinación de metal. Y él se dice, ¿no sería el oro de los llamados dioses que se refinaba también en esas estructuras de piedra? Se desvía el río, ¿sí?, para que pase por donde están esos canales de refinación. Y entonces dice que Ninurta viene acá y procura a los descendientes de Caín, y se fue al otro lado de la tierra, encontró a los descendientes de Caín, les enseñó cómo hacer herramientas e interpretar música. Los descendientes de Caín, o sea, parece que ya el personaje principal de Caín había muerto, o sea, han pasado muchas generaciones de terrestres descendientes de Caín. Por eso él no dice, no, ve a buscar a Caín, él dice a los descendientes de Caín, o sea, ya el personaje no está vivo. Entonces a los descendientes de Caín, Ninurta les enseñó cómo hacer herramientas de interpretar música, les mostró las técnicas de la minería, fundir y refinar metales, les mostró cómo construir embarcaciones de madera de balsa,
esos juncos, esas balsas de junco que se construyen en el lago Titicaca hasta el día de hoy para navegar, que son las mismas balsas hechas de junco que se construyen en los pantanos de Irak, en el sur de Irak, y donde iniciaron los Anunnaki su trabajo aquí, donde Enki fundó el primer asentamiento y les enseñó ahí al terrestre a hacer balsas de esos juncos que hay en ese pantano. Exactamente lo mismo. Entonces dice que les mostró cómo construir embarcaciones de madera de balsa, les guió para que cruzaran un gran mar. ¿Recuerdan la leyenda de Nain Lab ahí en los países del sur? ¿Sí? Que fue un personaje que guió a muchos que venían de otros lugares del este y desembarcaron por las costas del Ecuador. Y venían, era una caravana de balsas, y quien la guiaba era un personaje llamado Nainlab. Y Nainlab en su balsa, que era la primera de la fila, guiando a las otras, tenía un aparato de comunicación con un dios, dice, o sea, con alguien que estaba en alguna nave. ¿Sí? Era un micrófono, la piedra verde, dice el relato, ¿no? Una piedra parlante, un ídolo verde. Y que Nainlá, después que llega a las costas ahí en Sudamérica, parece que fue por Ecuador, según algunos relatos, pasa un tiempo civilizando a esos descendientes de Caín que llegaron y les enseña varias actividades, y después se va por donde mismo llegó, llega a aquella playa por donde desembarcaron las balsas guiadas por él, y dice que se le dieron alas, el lenguaje terrestre, para decir alguna nave se lo llevó. Nainlab es Ninurta. Terminó su trabajo civilizatorio, le enseñó cómo cruzar el mar, el océano, y después se va en su nave. Se le dieron alas y se fue. No volvió. Como coinciden las historias, que no son leyendas, no son mitos. Entonces Ninurta viene aquí y procura sus dominios. Y Enlil también viene para acá y crea sus dominios centrales, es su centro de comando ahí en lo que hoy es Tiwanaku, una inmensa ciudad que había ahí y que tenía embarcaciones, tenía puertos que daban con el lago, porque hoy uno va a ver que el lago Titicaca se retiró muchísimo, lejos ya de Tiwanaku, de esas construcciones de piedra enormes. Pero en los relatos de las tablillas dice que Enlil vivía ahí y Ninurta, y tenían embarcaciones, tenían puertos. Y desde ahí recogían el oro de las montañas de los Andes en Pepita, los terrestres les ayudaban y se enviaba directo a Nibiru. Todo coincide si uno lee los relatos y no se envuelve en polémicas falsas, como hacen los llamados expertos europeos, estadounidenses, cuando ven estos relatos. Entonces Ninurta viene acá y forma sus dominios y abandonan allá. Bueno, Marduk que se quede ya con esto acá, porque no hay manera de que mantengamos nuestro poder acá. Y sigue diciendo, es Enki mismo que está relatando todo esto. Les mostró cómo construir embarcaciones de madera de balsa. Les guió para que cruzaran un gran mar, o sea, el océano, el Pacífico. En una nueva tierra establecieron sus dominios y construyeron una ciudad con torres gemelas, las torres gemelas de esas ciudades ahí en Teotihuacán, en México, las torres gemelas y toda esa región ahí. Era un dominio más allá de los mares, dice Enki. No era la tierra montañosa del nuevo enlace cielo y tierra. Ese nuevo enlace cielo y tierra quiere decir la península del Sinaí, donde se hizo el segundo espacio puerto de los Anunnaki. El primero estaba ahí en Mesopotamia, y después tuvieron que construirlo en la península del Sinaí. Entonces ese un nuevo enlace que era más rústico que aquel del Sinaí. Entonces el enlace cielo y tierra tiene un espacio puerto y también tiene una plataforma de aterrizaje que necesita como un piso, un
un terreno reforzado para soportar el peso de las naves y no hundirse. Entonces, si en Baalbek, ahí en el Líbano, en los cerros del Líbano, donde estaba la plataforma de aterrizaje, todavía están ahí esas piedras enormes talladas de toneladas de peso que soportaban esa estructura, el peso de las naves que descendían en Baalbek. Entonces, usted va al enladrillado en Chile, en las montañas, casi 3.000 metros de altura, va a encontrar piedras también, una llanura, una meseta que se nota que fue allanada, no es cosa de la naturaleza, con cantidad de cientos de piedras, de toneladas de peso talladas, que forman el pavimento para soportar el peso de las naves. Por ahí estaba la plataforma de aterrizaje nueva que hizo Ninurta y el centro de comando entonces estaba en Tiwanaku. El enladrillado, le dicen los chilenos, a esa meseta con esas piedras enormes de toneladas de peso que forman el pavimento de ese local, que se nota que fue preparado, una llanura, una meseta, en medio de unas montañas altísimas. Y tiene como referencia montañas que se ven desde lejos. O sea, cuando la nave llega, se guía por las montañas altísimas que hay y ahí se lo toma como una baliza para saber dónde va a aterrizar. Igual como hacían los Anunnaki en el Sinaí, ¿no? Veían una montaña en los montes de Ararat, en Turquía, y eso les seguía de baliza para descender. Esas cosas se explican fácilmente, como dice Zecharia Sitchin, simplemente creer en lo que nos dicen las tablillas, que los expertos europeos y estadounidenses dicen que eso era leyenda y mitología. Entonces se inventan un monte de teorías ridículas. Y cuando no saben, dicen que eso no está en el lugar correcto, que eso está fuera de sitio, lo que sea, inventan cualquier excusa. Y entonces sigue diciendo Enki lo que pasaba en Mesopotamia. Era una época difícil, de mucha sequía en el planeta, en esa región. Dice, en el Edín, o sea, vuelve ya a hablar ahí de Mesopotamia, la región del Edín, donde estaban los Anunnakis, y había ciudades ya donde había muchos terrestres o descendientes de Adapa que vivían en las ciudades, ya tenían reyes. Dice, en el Edín, Lumax, que en la Biblia se le llama Lamex, hijo de Matusalén, está en la Biblia, los patriarcas, Matusalén, padre de Lamex, y Lames, padre de Noé. Y aquí se habla un poco de Noé, que en la Biblia se nos dice poca cosa de Noé y el arca y todo eso, pero faltan muchos detalles. Dice en el Edín, Lumax, que era Lamex en la Biblia, era el capataz, fue nombrado capataz por los Anunnaki. El capataz es un personaje muy, muy odiado porque él defiende los intereses de su jefe en detrimento del pueblo. Entonces no es bien querido en medio del pueblo el capataz. En el Edín, Lumax era el capataz. Su deber consistía en hacer cumplir las cuotas, la carencia por la falta de lluvia, las sequías, la carencia de alimentos era tan grande, ¿no? La producción agrícola muy reducida, que los terrestres plantaban y cosechaban todo para los Anunnaki. Y tenían que tenía que asegurársele la ración del Anunnaki, aunque fuera en detrimento de los terrestres. Y ese capataz, Lumax, que es el Lamex en la Biblia, se encargaba de eso, de reducir las cuotas de los terrestres para darle a los Anunnaki lo que ellos necesitaban, que no tuvieran. Eso me viene a la mente, me trae a la mente la situación que pasó cuando la pandemia del COVID, ¿sí? Y la crisis que hubo en Europa, como los reyes de Europa reclamaron al gobierno que le asegurara su dinero en detrimento del pueblo. No se importan con el pueblo. Entonces, esa clase de gente
nos viene de allá, esa clase de gente alta que se sienten como privilegiados y creen que los privilegios son para ellos, el pueblo que se ahogue, ¿no? Entonces Lumax hacía ese trabajo en el Edín. Era el capataz y su deber consistía en hacer cumplir las cuotas. Reducir las raciones de los terrestres era su tarea, para que el Anunnaki tuviera en su almacén comida suficiente, que nunca le faltara. Mejor que le faltara al terrestre. Y este capataz hacía ese trabajo, Lumax, el Lames, hijo de Matusalén en la Biblia. Y tenía una esposa ese Lames, ese capataz. Dice, su esposa fue Batanás. En la Biblia no se dice eso de Lames, se dice simplemente que tuvo hijos, un hijo llamado Noé, y que después de tantos años murió, que vivió muchos años. No hay detalles de la vida, porque el texto bíblico no da detalles. Es tomado del babilónico y del sumerio, que sí hablan de los detalles, porque son los originales. La esposa de Lumax fue Batanás, y ella era hija del hermano del padre de Lumax, un hermano de Matusalén, que era el padre de Batanás. Era de una belleza deslumbrante, y Enki se quedó encandilado con su belleza. Enki era así, con la cuestión de las mujeres terrestres. Y eso lo traje él desde Nibiru, ¿no? Como decimos, soy un mujeriego, pedernido. Fue el primer Anunnaki que se enredó sexualmente con dos terrestres, jóvenes terrestres ahí en Mesopotamia, y de ahí nació el terrestre civilizado, el Homo sapiens, como dicen los expertos. ¿Sí? Adapa y Titi, un niño y una niña que nacieron de madres distintas, entonces eran medios hermanos. Entonces los descendientes de Adapa, a las mujeres descendientes de Adapa y Titi, que en la Biblia se llama Adán y Eva, ¿eh? Los Anunnaki se dan cuenta que son mujeres que tienen el mismo ADN que ellos, son compatibles y por eso las buscan como esposa y se casan con ellas, en contra de la orden de Enlil, que no quería la mezcla de las dos razas, terrestres y Anunnaki. Y en el texto bíblico ya se menciona ese hecho. Dice, cuando los hijos de los dioses, ya yo que en el Génesis 6 o algo por ahí, cuando los hijos de los dioses, ¿cuáles son? Los hijos de los Anunnaki, descendientes de los Anunnaki, vieron que las hijas de los hombres, o sea, las adapitas, eran compatibles, y en algunas Biblias manipulan y dicen que eran hermosas, que eran bonitas, que eran no sé cuánto. Pero en el texto original hebreo antiguo dice compatibles, o sea, tienen el mismo ADN, que eran compatibles con ellos, entonces escogieron de entre ellas todas las que quisieron y se casaron y tuvieron descendientes. Lo dice en el texto del Génesis. Entonces era normal esa práctica entre la Anunnaki, porque no habían suficientes mujeres de Nibiru aquí. Entonces las terrestres son compatibles, pues comenzó esa generación de mezcla de Anunnaki con terrestres. ¿Sí? Y que eran gente que vivían muchísimo más años que nosotros ahora. Muchos de esos descendientes de esas generaciones de mezcla de Anunnaki con terrestres fundaron ciudades debajo de la tierra, dentro de la tierra, que la tierra es hueca. Hay civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros acá. Y dentro de la tierra también. Gente que vive 400, 500 años y tiene una altura de casi 4 metros. Muchos que han ido a esos lugares y han vuelto, cuentan esas historias, pero han tenido que esconderse o lo tachan de locos, porque para desinformar hacen eso, ¿no? Como le pasó al almirante Beer, estadounidense, un héroe condecorado, paseado por Nueva York, con un carro de bombero, como un héroe, descubridor, de que él fue al Polo Sur y voló y vio por encima un agujero inmenso y entró en el agujero. La tierra es hueca y dentro
fue interceptado por un ovni, como decimos hoy, que controló el motor del avioncito de él, que iban él y otro piloto, y lo hizo descender en una ciudad. Le dijeron, usted está en el reino de tal, tal. No se preocupe. Y Bill volvió a la superficie entonces y contó la historia. ¿eh? Lo aclamaron como héroe porque él mismo dice, esto es más grande que lo que hizo Cristóbal Colón, descubrir que en nuestro planeta hay esto, tiene esto dentro del planeta. Y después lo hizo por el Polo Sur. Después que lo llenaron de honores en Nueva York, los militares, porque era militar, entonces lo metieron preso en un manicomio. Dijeron que estaba loco y todo lo que se publicó sobre Bill en los periódicos fue eliminado. Nunca más se habló de él. Nunca más, y se le prohibió escribir algún texto o algo para la prensa. Él tuvo que quedarse en ese sitio como si fuera preso en una especie de manicomio casi. Y el hijo de él fue el que consiguió publicar en secreto los relatos que él escribió escondido. Se lo dejó a su hijo, el hijo que lo publica. Y él cuenta todo lo que vio dentro de la tierra. Y el mensaje que esa gente le mandaron al presidente de Estados Unidos. Y hasta hoy sigue ese secreto, lo han eliminado. Ningún avión puede volar por encima del Polo Norte, ni por encima del Polo Sur, del centro, porque ahí está el agujero, uno en el norte y otro en el sur. Y ya hay navegantes que han entrado por el norte y han salido por el sur, en la Antártida. Ríos que salen de dentro del planeta Tierra. Después de la muralla grande de hielo que hay en la Antártida y en el Polo Norte, ¿eh? El clima cambia completamente, cálido, calor, animales inmensos que aquí en la superficie han desaparecido, como los mastodontes, por ejemplo, están allá, porque nuestro planeta es riquísimo. De todas esas son cosas que uno no las encuentra en ningún libro, porque es una política para esconder todo eso de las personas. Quien controla la información controla el poder. Entonces Lumax tenía esa esposa lindísima, Batanás, y Enki, como siempre hacía, se encapricha con ella. Los Anunnaki no respetan que una mujer terrestre esté casada o no esté casada, sea hija de un rey o quien sea. Si ellos la quieren, van y la toman. Y esa mujer nunca puede decir, ellos le prohíben a esa mujer terrestre decir quién es el padre del hijo que van a ser. Nunca lo dicen. Pueden decir es uno de ellos, que ya la gente sabe que es de esa raza de personas. Pero decir quién es, nunca lo dicen. Y ese niño crece pensando que su padre es otro, no aquel tal o cual Anunnaki, porque la mamá no se lo dice. Entonces Batanás, la mujer de Lamex, o Lumax en el texto original, era hija de un hermano de Enquime, que en la Biblia se le llama Matusalén, de Matushal o Matusalén. Es una familia que se relaciona directamente con los Anunnaki. Y Mardú se casa con una hija de esta familia y ahora Enki tiene hijos con una mujer de esta familia también. Dice su esposa, la esposa de Lumax fue Batanás. Ella era hija del hermano del padre de Lumax. Entonces, bisnieta de ese llamado Enquime, que en la Biblia se le llama Enoch. Dice que fue llevado por los dioses, que nunca murió porque los dioses se lo llevaron. Pueden leer en el Génesis. Ese es Lamex, muy amigo de Marduk. Y entonces con una hija de Lamex se casa Marduk. Esta Batanás también es nieta de ese Lamex o Enquime, de ese Enoch o Enquime que fue llevado a los cielos por Marduk 2 veces, un viaje a la luna y otro viaje al planeta Marte, donde vivían otros Anunnaki allá, los Igigi. Entonces Batanás ella era hija del hermano del padre de Lumax,
era de una belleza deslumbrante. Enki se quedó encandilado con su belleza. Enki le envió una palabra a su hijo Marduk. ¿Ves? Entonces Enki se encapricha con esa mujer y elabora un plan para estar con ella, para acostarse con ella. Y ustedes van a ver en la Biblia que hizo David. David hace lo mismo. El rey David, que lo tienen como ejemplo. Un desastre aquel hombre. Ve a la mujer de uno de sus soldados bañándose en el techo de una casa, él está en su palacio, y se encapricha con ella y la manda a buscar, y la hace su esposa. Y le dicen, esa es la mujer de uno de tus militares. Entonces le dicen, manden al militar ese para que lo pongan allá en el frente de batalla, para que lo maten rápido, para él quedarse con la mujer. Y así sucede. Y después llega el profeta Natán y le dice, lo que tú hiciste está equivocado. Dios te va a castigar por eso. Exactamente lo que hace Enki, miles y miles de años antes, con Batanás. Fíjense. Era de una belleza deslumbrante. Enki se quedó encandilado con su belleza. Enki le envió una palabra a su hijo Marduk. Llama a Lumax a tus dominios. Pues él está en Mesopotamia, lo que voy a decir aquí, y Enki le dice a su hijo Marduk, llámalo hacia Egipto. Egipto es son los dominios de Marduk. Dice, llévate a Lumax a tus dominios, o sea, llévalo allá a Egipto, donde tú tienes tus dominios. Una excusa para que la mujer quedara sola, ahí en Mesopotamia. Enki le envió una palabra a su hijo Marduk, llama a Lumax a tus dominios, para que aprenda cómo pueden construir una ciudad los terrestres. Y cuando fue llamado Lumax a los dominios de Marduk, llevaron a su esposa Batanás a la casa de Nimmac en Shurubak, la ciudad refugio, ahí en Mesopotamia, la ciudad donde tenía esa mujer Anunnaki que es la que ayuda a Enki a crear el terrestre primitivo, media hermana de Enki, que ya tenía 3 hijas con él también. Ahí a esa casa llevan a la esposa de Batanás, la esposa de Lumax. Lumax está en Egipto, que lo llamó Marduk, y la esposa está aquí en Mesopotamia, sola. Entonces Enki le ordena que lleven a Batanás a esa ciudad ahí donde está su hermana, su media hermana y amante Nimmac, en Shurubak, la capital, la ciudad refugio, o sea, porque era una ciudad donde estaba el hospital de los Anunnaki. Ella es la doctora y tiene un equipo de mujeres Anunnaki que se encargan de la salud de los Anunnaki en el mundo, en el planeta entero. Y son ellas que le enseñan al terrestre muchas maneras de curar usando las plantas. Todas esas mujeres médicas ahí vivían en esa ciudad de Shurubak, la ciudad refugio. Ciudad de sanación se le llamaba, ahí en Mesopotamia. Entonces dice que llevaron a Batanás a la casa de Nimmac y dice Enki, la excusa, dice, era para protegerla, y entonces que le digan a Nimmac que la asegure ahí, se quede con Batanás ahí, para protegerla y resguardarla de las enfurecidas masas de terrestres que no querían saber nada del capataz, Lumax. Poco después, después que Batanás está ahí en Shurubak, en esa ciudad, ya aparece ¿quién? Enki. Poco después Enki fue a Shurubak a visitar a su media hermana Nimmac. En el techo de una morada, cuando Batanás se estaba bañando, exactamente lo que hizo David. Vio a la esposa de Urías, elitita, desde el palacio, la vio en el techo de su casa tomando baño, fue y la mandó a buscar. Tráigame esa mujer para acá, y la hizo su esposa. ¿No sería esa historia de David una copia de aquella historia de Enki, miles y miles de años atrás, guardada en la memoria? En el techo de una morada, cuando Batanás se estaba bañando, Enki la tomó por los muslos, la besó, derramó su semen en su matriz. Batanás tenía un hijo en el vientre.
La dejó embarazada. Y el vientre se le estaba hinchando. Semanas pasan y la barriga va creciendo. Se le envió palabra a Lumás desde Shurubak. El tipo estaba allá en Egipto. Desde Mesopotamia se le manda mensaje. Ven que tu mujer está encinta, ¿no? Está embarazada. Se le envió palabra a Lumás desde Shurubak. Vuelve a Ledín, vas a tener un hijo. A Ledín, a Shurubak regresó Lumax. Batanás le mostró el niño, ya había nacido cuando el tipo llegó otra vez, ahí a Ledín, de donde había salido, el plano de Enki Marduk. Batanás le mostró el niño. Fíjense la característica del niño, igual que la característica del padre, que es Enki. Característica del Anunnaki, piel blanquísima, cabello blanco, ojos verdecísimos o azules como el cielo. Son características físicas del Anunnaki. Distintas a las características físicas del hombre oriental hasta el día de hoy en esa región de Medio Oriente. Cabello oscuro, barbudo. Por eso miles de años atrás, el Anunnaki le llamó cabezas negras a esa gente de ahí, a los terrestres. Ese hijo de Batanash y Enki nace con las características del padre Enki. Y Lumas cuando llega lo nota inmediatamente. Este no es mío. No hay que ser inteligente para darse cuenta. Es obvio. A Ledín, a Shurubá regresó Lumax. Batanás le mostró el niño. Tenía la piel blanca como la nieve. Del color de la lana era su cabello. Blanquísimo. Sus ojos eran como los cielos, azules. Sus ojos brillaban con un resplandor, característica del ojo del Anunnaki, que brilla con un resplandor. Entonces fíjense la reacción de Lumax, normal. Asombrado y asustado estaba Lumax. Fue corriendo hasta su padre Matushal, que en la Biblia se le llama Matusalén. Y a Lumax se le llama Lames, hijo de Matusalén. Lames que después tiene a Moisés. ¿Y quién es Moisés? Este niño que nació de la mujer de Lames y Enki. A Moisés no es. Asombrado y asustado estaba Lumax y fue corriendo hasta su padre Matushal o Matusalén. Y le dijo, Batanás, mi esposa ha tenido un hijo que no parece terrestre. Él sabían, conocían las características de esa persona, de esa otra raza, que no se parecía con ellos. Por eso él dice claramente a su padre que no hace nada con la esposa porque el terrestre le tiene miedo a la Anunnaki. Entonces él le dice a su padre, Batanás, mi esposa, ha tenido un hijo que no parece terrestre. O sea, no es mío. Estoy muy confuso con este alumbramiento. Matushal, el padre de Lumax, ese Matushal, recuérdense, es Matusalén en la Biblia, padre de Lames, que es Lumax. Matushal fue hasta Batanás, la esposa. Vio al recién nacido, quedó sorprendido por su aspecto y le pregunta Matusalén o Matushal a Batanás, la esposa. Le pregunta, ¿el padre del niño es uno de los Iyiji? Y que se habían mezclado con las terrestres. Cuando los hijos de los dioses vieron que las terrestres eran compatibles, escogieron entre ellas las que quisieron y tuvieron descendencia, tuvieron hijos. Por eso él le pregunta, ¿el padre es uno de los Iyiji? Entonces Matushal exigió la verdad de Batanás, dime la verdad. Entonces dice, revélale a Lumax, tu esposo, si este niño es hijo suyo. Y él se había dado cuenta que no era de él. Por eso dijo, no parece terrestre. Es de esta gente que vinieron de Nibiru, los dioses de las naves. Por eso habla de terrestre, ¿ves? No parece terrestre, o sea, no es uno de nosotros.
Entonces el padre de Lumax le dice, es uno de los Igigi, o sea, de esos Anunnaki que estaban en Marte y regresaron aquí a la Tierra. Revélale a tu esposo si este niño es hijo suyo, dile, o sea, dile la verdad. Y ya Lumax lo sabía de que la vio y vio el niño y dice, este no es mío. Y la mujer dice, ninguno de los Igigi es el padre del niño. De esto juro por mi vida, dice la mujer Batalás. Pero no dice quién es el Anunnaki. No dice que es Senki. ¿Ven? El Anunnaki le prohíbe a la terrestre decir quién es el padre de su hijo. Ella sabe que es uno de ellos porque se acostó con él. Pero él no puede decirlo. Por eso dije, por eso ella, mire la respuesta que ella le da. No es ninguno de los Igigi. Es uno de ellos, sí, de esta raza. Pero no es de los Igigi. No quiere decir que de Enki. Ninguno de los Sillí es el padre del niño, de esto juro por mi vida, dice Batanás. Así respondió Batanás a Matushal, el padre de Lumax. Entonces Matushal se volvió a su hijo Lumax, le puso la mano tranquilizadoramente sobre el hombro. Ya sabía que era un cuerno de Batanás con un Anunnaki, solo que ya no quiere decir quién es, ya sabe que es el padre Senki, pero no puede decirlo. Dice, no es de los Igigi, no es de esos, es uno de los jefes, pero no quiere decirlo. Entonces, ¿qué hace Matushal? Mirando la realidad, ¿m? Le aconseja, le pone a la mano en el hombro a su hijo Luma y le dice, mira, tranquilízate, acepta el cuerno, que es uno de ellos, pero no haga más nada. ¿A qué se parece ese hecho? Lo mismo que pasa con José en el Evangelio. María queda embarazada de un Anunnaki. Y ese Anunnaki le manda un mensajero que le dice a María, vas a tener un hijo. Estás embarazada. Y la pobre ni sabía. Porque es con un rayo de luz, tecnología que no tenemos. ¿Cómo se acercó a ella y la dejó embarazada? Y ni ella sabe. Que ellos tienen esa tecnología que nosotros ni nos imaginamos. Y decimos, eso fue un milagro. Entonces, José sabe que ese hijo que tiene María no es de él, exactamente como Lumax. Y María no sabe decirle de quién es. Y llega el mensajero llamado de ángel, que es un mensajero de algún superior, y le dice, María, tú estás embarazada. Y no solamente le dice eso, le dice el género de la criatura que está cargando en el vientre es niño. Y además le dice el nombre que tiene que colocarle. Colócale el nombre, Joshua, muy común en esa época. Él es hijo del Altísimo, o sea, uno de los jefes. No es cualquier de los Igigi, Anunnaki común, no, es uno de los jefes del Altísimo. ¿Sí? Y a José le dice, estate tranquilo, no esté inventando mandar a María para su casa por el cuerno, por la infidelidad, no, estate tranquilo, críalo. Y eso se lo dice el mensajero también a José, ya en el Evangelio. Y José aguanta el cuerno y sigue tranquilo. Fíjense exactamente lo mismo que hace Enki con Batanás y Lumax le dice, estate tranquilo, mi hijo Lames, uno de los grandes. Vamos a ver qué cosa buena sale de aquí. A lo mejor es una señal que este hijo que nos ha dado, que nos va a dar este niño, lo consuela de esa manera diplomáticamente para que no reclame. Que reclamarle a uno de esos ya sabe que puede dar peligro para quien reclama. Es uno de los altísimos, de los grandes, no es de los comunes ahí, de los sillillos, de esos otros Anunnaki comunes. Ninguno de los sillillos es el padre del niño, de esto juro por mi vida, así respondió Batanás. Entonces Matushal se volvió a su hijo Lumax, le puso la mano tranquilizadoramente sobre el hombro.
El niño es un misterio, dice. Él sabía que era uno de los... Ahora dice que es un misterio. El niño es un misterio, pero en su misma extrañeza te ha revelado un augurio. Es único, con características de ese Anunnaki, es único. No parece a los otros niños comunes de nosotros. Es único. Para una tarea única ha sido elegido por el destino. Si ustedes ven lo que habla de Noé, cuando Noé nació había una situación difícil y el nombre que le pusieron a Noé es Consuelo, como para que Dios se apiade de la humanidad y pare esa sequía y pueda llover, porque hay la mentalidad religiosa que el terrestre cree que la situación climática mala, que hace daño a la producción de alimentos, es porque Dios está bravo con el pueblo. Es un castigo divino, ¿ves? Es la misma mentalidad que existe hoy. Y la gente que no lee, que no tiene instrucción, dice, no, ese ciclón llegó, esa sequía llegó, ese terremoto llegó porque Dios lo mandó para castigar a los pecadores y le piden perdón y le hacen ofrenda, y para que se calme la ira de Dios. Todavía está esa mentalidad entre nosotros. Las religiones le meten eso en la cabeza a la gente. Hasta obispo, padre, lo que sea, pastor diciendo, no, eso fue un castigo divino para que se arrepientan. Miles de años sigue la misma mentalidad. Entonces, para alguna cosa ese niño ha nacido, dice, consolando al marido. Que el hijo que te ha nacido, extraño como es, sea un augurio de que nos llega un respiro. Extraño como, o sea, no se parece a los hijos de nosotros. Extraño porque se parece más a la Anunnaki que a ellos. Cabello blanco, ojos azules, ojos brillantes, como la característica de Enki y de los Anunnaki. Es único, para una tarea única ha sido elegido por el destino. ¿Qué trabajo es? No lo sé. ¿Qué tarea, qué trabajo será ese? Cuando llegue el momento se sabrá. Cuando el niño está grande y realice lo que va a realizar, ahí sabremos entonces para el destino de ese niño. Así le dijo Matusalén a su hijo Lumax. Se refería a lo que en la Tierra, con mayúscula, en el planeta, estaba sucediendo. Grandes sequías por donde quiera, falta de alimento, producción muy baja, agrícola, rebaños que no progresaban mucho. Hay carencia enorme en el planeta. En aquellos días los sufrimientos iban aumentando en la Tierra, Tierra con mayúscula en el planeta. Los días se iban haciendo más fríos, ¿ves? Hay un cambio climático. Los días se iban haciendo más fríos, los cielos retenían sus lluvias, estamos hablando antes del diluvio, ya están apareciendo las señales, sequías grandes, el clima va cambiando, se va enfriando, el fin de una etapa glacial, nos dice Chariasichi, era el fin de una etapa glacial que trajo la derretimiento del bloque enorme de hielo en la Antártida y se formó esa ola de kilómetros de altura y se mandó para el norte y arrasó el planeta, el diluvio universal. Esto es poco antes, cientos de años antes, pero ya se notan las señales climáticas. Los días se iban haciendo más fríos, los cielos retenían sus lluvias, no llovía. Las cosechas disminuían en los campos, en los rediles había pocos corderos. Que el hijo que te ha nacido, extraño como es, sea un augurio de que nos llega un respiro en esta situación, como que los dioses nos van a mirar con misericordia, van a tener misericordia de nosotros para arreglar la situación. El terrestre cree que ella y la Anunnaki puede arreglar esa situación natural, porque es la mentalidad que le metió el Anunnaki. Nosotros somos los dioses y podemos todo, y ustedes no saben nada. Entonces el terrestre cree como al día de hoy que esos fenómenos naturales es la ira de Dios, está bravo, molesto. Entonces vamos a ponerle el nombre de respiro, a ver si este hijo que nos nació
que ellos saben que de uno de esos señores nos dé un respiro en la situación. Y así le pusieron, respiro. Así le dijo Matusal a su hijo Lumax, sea su nombre respiro, ponle como nombre respiro. Ve cómo el terrestre, cómo este señores se consuelan ellos mismos con la cuestión de la creencia, ¿no? El pueblo, para que no le den tanto, le ponen todos estos adornos. No, eso es una señal, a lo mejor, ese hijo de uno de esos señores, que nos va a traer alguna cosa mejor en esta situación difícil. Cógelo por ahí, cógelo con calma. Búscale el lado bueno, como decía el Chávez, ¿no? Batanás no reveló el secreto de su hijo a Matushal ni a Lumax. No le dijo que era Enki el padre. De ese Noé que está en la Biblia. Hijo de Lames, que es Lumax. Y Matushal es Matusalén, padre de Lamex. Y Lames, padre de Moisés. Búsquelo en el Génesis, está ahí. Entonces ese Noé, que después el mismo Dios, que es Enki, el mismo padre de él, le va a mandar que construya una embarcación porque es hijo de él y no quiere que el diluvio lo elimine, para que no se elimine esa descendencia de Adapa. Enki está salvando a su hijo Noé, que en el texto original se le llama Siusudra, texto babilónico y sumerio. Y se da mucho más detalle de la construcción de la llamada arca por los terrestres, que no es más que un sumergible, un submarino, como diríamos hoy. Así le dijo Matushal a su hijo Lumax, colócale como nombre respiro. En el Génesis, en una Biblia de Jerusalén, que ahí en español se le llama, en Génesis capítulo 5, verso 28 al 29, se le puso consuelo, como que hallaron un consuelo en la situación. Es una traducción españolizada de lo que es respiro. En el texto original hebreo antiguo no dice consuelo, dice respiro. En el Génesis capítulo 5, 28 al 29 está. Nacimiento de Moisés se le puso consuelo, el nombre. Es el mismo relato en la Biblia, muy cortico. Aquí está más detallado. Que sea su nombre respiro. Batanás no reveló el secreto de su hijo Matushal ni a Lumax. Le dijo, no es de los Sillilli, es uno de los grandes, pero no quiso decir quién era de los grandes. Entonces, por eso dice que no le reveló el secreto del nacimiento de su hijo, ni a su esposo Lumax, ni a su suegro Matushal. ¿Y cómo le llamó Batanás al niño? Como está en el texto original babilónico y mesopotámico y sumerio. Le llamó Siusudra, que en la Biblia se le coloca con el nombre de Noé. Batanás le llamó Siusudra, que significaba el de los largos y brillantes días de vida, que vivió muchísimos años, descendencia directa de Enki, como lo fue el origen del hombre, del Homo sapiens, como lo fue Adapa o Adán en la Biblia y su esposa Titi o Eva, directo hijo de Enki. Miles de años después, otro hijo directo de Enki, con terrestre, Noé, llamado Siusudra en el texto original, de Enki con una terrestre. En este caso es Batanás. Batanás no reveló el secreto de su hijo a Matushal ni a Lumax. Le llamó Siusudra, el de largos y brillantes días de vida. Vivió muchísimos años. El Noé es el Siusudra. Después del diluvio, que él sobrevive con familiares y descendientes. En Lil lo bendice dándole larga vida y se lo lleva a un lugar por ahí por el Líbano donde residía en Lil. Miles de años después, un descendiente de esa gente, un rey, ahí en Mesopotamia llamado Gilgamesh,
va a ese lugar, a los cerros del Líbano, queriendo viajar hacia Nibiru, donde estaba la plataforma de lanzamiento y la llegada de naves ahí, y encuentra ¿a quién? A Ziusudra y su esposa, vivos ahí todavía. Y esto le dice, nosotros estamos vivos porque bebemos de esa agua, de esa fuente, y en el fondo de esa fuente, en Lil colocó una planta de Nibiru. Eso es lo que nos mantiene vivos por tantos años. Y Gilgamesh, escondido de Ziusudra, se mete en el agua esa, se amarra piedras en los pies para poder llegar al fondo y arranca la planta y se la lleva a Mesopotamia, donde él vivía, a Uruk, donde él reinaba. Uruk en la Biblia se le llama Erech, esa ciudad. Y caminando a su ciudad, se para en la orilla del mar Mediterráneo por ahí a tomar baño y deja la planta un poco alejada de la orilla del mar para entrar. Una serpiente pasa cerca de la planta, siente el olor y se la come. Cuando Gilgamesh sale del agua, que ve que la planta ha desaparecido, se lamenta y regresa a su ciudad Uruk con ese dolor de que no va a tener una vida larga o eterna como él pensaba, porque la planta que vino de Nibiru no la va a poder comer más. Que la comió ese animal, la serpiente. Una cosa se relaciona con la otra y así se van aclarando. Recuerden entonces que Batanás está ahí en la ciudad de Nimak, la media hermana de Enki, en Mesopotamia. La ciudad de la sanación, Shurubak. Entonces ahí nace ese Ziusudra, que es el Noé en la Biblia. Batanás llamó al niño de Ziusudra, que significa el de largos y brillantes días de vida, y creció ahí en Shurubak, ese Noé o Ziusudra. Nigmak le concedió al niño su protección y su afecto. Sabía que era de su hermano Enki, que también es su amante, y sabía cómo él era él con las mujeres también. Tenía 3 hijas con ella, tuvo 3 hijas con ella, y seguía emparejándose con otras terrestres. La hermana sabe eso, media hermana, Nigmak. Entonces se queda con el niño ahí, porque en el fondo ella es tía del niño, porque ella es media hermana de Enki, Nigmak, es tía del niño. Entonces le coge cariño al niño ahí y se queda con él ahí en la ciudad donde ella comanda, los dominios de ella, en Shurubak, Mesopotamia. Nigmak le concedió al niño su protección y su afecto. Estaba dotado el niño de mucha comprensión, inteligentísimo, tiene la genética no de cualquier Anunnaki, de Enki, el más sabio de todos ellos aquí en el planeta. Un genio, un super genio. Y entonces el niño, Ziusudra o Noé, sale con características genéticas de su padre. No solamente a nivel físico, a nivel de inteligencia, inteligentísimo. Y se estaba dotado el niño de mucha comprensión. Ella le proporcionó conocimientos. Nigmak le enseña al niño muchas cosas, ¿no? Esta mujer Anunnaki le enseñó un montón de cosas al niño, lo educó. Conocimiento que el terrestre no tiene. Estaba dotado de mucha comprensión. Nigmak le proporcionó conocimientos. Enki adoraba enormemente al niño. Le enseñó a leer los escritos de Adapa. Miles de años ya había muerto Adapa. Se dice en unos escritos de las tablillas que Ziusudra, que entonces sería medio hermano de Adapa también, miles de años atrás, el fundador del Homo sapiens, o Adán en la Biblia, que cuando Ziusudra se subió a la barca, como dice el terrestre, que es el sumergible o submarino, llevó los huesos de Adapa y los guardó en el arca. Y Adapa vino a morir en los tiempos en esos tiempos por ahí de Lamex o Lumax.
vivió casi como 54.000 años, Adapa o Adán en la Biblia. Que tiene la genética directa de Enki, que era su padre, igual como la genética de ese Sisudra es la genética del mismo padre de Adapa, que es Enki, ¿no? Hace 300.000 años habían pasado o más. Para Enki eso no es nada. Tienen un ciclo de vida mucho más largo que el nuestro, como ya les expliqué varias veces, no voy a repetir de nuevo. Enki adoraba enormemente al niño, le enseñó a leer los escritos de Adapa. Entonces Adapa dejó escritos que se han perdido. ¿Quién los tendrá? No se sabe. ¿Quién tiene esos escritos de Adapa? A lo mejor culturas que están dentro de la tierra o debajo de la tierra más avanzada que nosotros tienen esos escritos guardados. Porque son los escritos de su historia también. Aquí en la superficie somos como neandertales comparados con esos que viven dentro y debajo de la tierra, esas culturas avanzadísimas, que tienen los platillos voladores. Entonces Enki adora a su hijo, ¿no? Tiene cariño a su hijo y le enseña a leer los escritos de Adapa. Entonces Enki los tenía, o existían en esa época esos escritos de Adapa, lo que él vivió con los Anunnaki, ¿no? Y le enseñó a Caín y a Set, su tercer hijo, esos conocimientos. Adapa se los transmitió. Todo lo que supo, Adapa fue el primero que fue llevado a Nibiru, le contó todo eso a sus hijos, a Caín, a Set y a los descendientes, dejó escritos, los escritos de Adapa. Le enseñó a leer los escritos de Adapa. ¿En qué lengua fue que Adapa escribió? En la lengua de su padre Enki, que Enki le enseñó el idioma de ellos, de él a Adapa. Y por eso cuando Adapa va a Nibiru, el rey de Nibiru se asombra, pero él habla nuestra lengua. Sí, porque mi señor Enki me enseñó, le respondió Adapa ya el rey de Nibiru. Entonces, lógico es que haya escrito esos libros en ese idioma. Por eso es que Enki ahora le enseña a su otro hijo, Sisudra, que es no en la Biblia, los escritos de su padre, de Adapa, de su otro hijo, miles de años antes. Le enseñó a leer los escritos de Adapa. El niño, o sea, Sisudra, el niño como un joven aprendió cómo observar y realizar los ritos sacerdotales. Fue rey ahí, en Shurubak, y también sumo sacerdote al servicio de quién, de Nigma y de Enki. El sumo sacerdote es una persona que se encarga de la casa del Anunnaki. Y le enseñan ritos, o sea, cómo hacer las cosas, cómo desenvolverse ahí en la casa. Y le dan conocimiento que el común del terrestre no tiene. En el 110º Shar nació Sisudra, después de la llegada de los Anunnaki al planeta. En el 110º Shar nació Sisudra. Se multiplique 110º, 3.600 años multiplicados. ¿Cuántos años no habían pasado ya después que Enki había llegado aquí a la Tierra? En el 110º Shar nació Sisudra. Shar, la medida del tiempo que usan los de Nibiru, como si fuese el año aquí, pero que tiene una extensión de 3.600 años terrestres, un Shar. En el 110º Shar nació Sisudra. En Shurubak creció y se casó con Ensara. En el texto de la Biblia no se dice cuál era la esposa de Noé. Miren, aquí están los detalles. Por eso el texto original es el sumerio y el babilónico, que sí tienen los detalles que no da el texto bíblico. Escrito miles de años después y muy comprimido. En Shurubak creció y se casó con Ensara, y ella le dio 3 hijos. Los 3 que se salvan en el arca con él y de los que descienden 3 razas grandes. Los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, los 3 hijos de Noé. Le dio 3 hijos, son esos. En sus días los sufrimientos se intensificaron en la tierra, o sea, en el planeta, tierra con mayúscula. Plagas y hambre
afligían a la tierra. Eso se vivía en la época que llegó el diluvio. Todos esos cambios climáticos fueron anunciando la llegada del diluvio. Sequías inmensas por años y años, no paraba. Una carencia enorme. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima vamos a leer. Seguimos con este libro del libro perdido de Enki, leyendo lo que vino. Estamos antes del diluvio, pero ya está cerca el tiempo del diluvio. Como dije, estos cambios climáticos en el que el terrestre pasó tantas carencias en la época de Noé, anunciaban ya los cambios que venían produciéndose en el planeta en tierra, anunciando lo que vendría después, que es el diluvio universal. Hasta la próxima lectura. Gracias a todos y a todas los que nos ven en este canal.